El trabajo práctico número 4 presenta la misma situación, pero este vehículo antes de salir o antes de caer en ese barranco, describe un proceso de desaceleración por fricción, con la particularidad ahora de que la información recolectada en el lugar del hecho indica que estas marcas son de derrape, y el derrape es un proceso en el cual la fricción de la rueda no está totalmente aprovechada en la desaceleración del vehículo. Hay un artículo que encontré hace unos días de un ingeniero norteamericano, una publicación de la SAE. De hecho, lo compartí con ustedes en el Dropbox. Este equipo de investigación de Kinetic Operation, que está comandado por este ingeniero Gray Bauchman, plantea en este trabajo práctico en esta publicación, que es muy reciente, o sea, es una publicación del año 2009, unos ejercicios y unas recomendaciones muy interesantes para poder considerar las variaciones de velocidad en los procesos de frenadas con derrape o fricción con derrape. ¿Sí? El derrape en realidad, en términos inglés, es referido como yaw mark. Lo interesante en el derrape que tenemos que conocer es que la rueda del vehículo normalmente está direccionada con un sentido, mientras que el vehículo está avanzando con una dirección distinta. Y esto se produce, obviamente, porque las fuerzas externas, el viraje o el giro, están siendo superadas y el vehículo no alcanza a copiar exactamente la dirección que es imprimida por las ruedas. Recuerden que el vehículo en sí mismo es una gran masa que está adherida al sistema de dirección de las ruedas por medio del sistema de amortiguación. Entonces, es un objeto vinculado a otro objeto por medio de un vínculo que es el sistema de suspensión. Por lo tanto, las respuestas que podamos obtener en cuanto a dirección, que las ruedas están determinadas, no siempre son exactas y son prolijas, dependiendo de la velocidad con la cual se realizan las maniobras de viraje. El tema es bastante más complejo de lo que estoy explicando, pero una muy buena idea para entender qué sucede en el derrape es entender que la rueda está direccionada, girando sobre un sentido, mientras que el vehículo avanza en un sentido distinto. Por lo tanto, en ese proceso de fricción, la fuerza de fricción tiene una componente horizontal y una componente vertical. Y en realidad la que produce o la que genera la desaceleración es la componente de la fuerza de fricción que es colineal con el avance del vehículo, con la dirección del avance del vehículo. Como esta fuerza es una componente de la fuerza de rozamiento de fricción principal, siempre hay un aprovechamiento en menor porcentaje. Y mucho tiene que ver en esta descomposición vectorial el ángulo o la diferencia del ángulo entre la dirección de la rueda y la dirección con la cual avanza el vehículo. Ese ángulo está representado básicamente por la inclinación que presentan las estrías del vehículo respecto del trazado tangencial de las marcas o de las huellas. En este trabajo práctico o en esta publicación hay unas fotografías muy interesantes, aunque obviamente la publicación tiene como objetivo plantear otras cuestiones. Aprovecho la publicación y lo comparto con ustedes, primero porque el autor lo comparte libremente, pero es recomendable en estos casos medir a partir del trazado de la huella, medir las estrías, el ángulo de inclinación con un transportador, esto ya lo hablamos en la semana, durante la semana, y en aquellos segmentos donde
obviamente la inclinación de las estrías se modifica sustancialmente, volver a hacer una partición, de manera tal de que la huella de derrape quede particionada en n cantidad de fragmentos o segmentos, donde en cada segmento exista una disposición de las marcas de derrape, las estrías, considerablemente distinto. Luis Anse, en su trabajo publicado hace ya unos años en nuestro país, recomienda hacer, por lo menos que el perito calcule un valor promedio de esas estrías en el último de los casos. Está claro que realizar una medición de estas características en el lugar del hecho genera muchas complicaciones, pero en el mejor de los casos deberíamos tener presente de que las dos cosas. Primero, y fundamental, que en las huellas de derrape, el ángulo de inclinación de la estría es un elemento, una variable que tenemos que considerar. En mi opinión, si el perito no lo considera, es objeto de impugnación. Y la otra cuestión es tratar de segmentar o poder conocer por lo menos una inclinación promedio de toda esa extensión. De allí que el trabajo práctico número 4, esa información está indicada diciendo que el ángulo promedio de las estrías es de 65 grados. Por lo tanto, en nuestra solución, la cual ya la tenemos resuelta parcialmente porque la velocidad en el proceso de la caída ya la calculamos en el trabajo práctico número 3, ahora solamente tenemos que considerar cuál es la variación de velocidad en el proceso de derrape, teniendo en cuenta además que existe bastante información sobre las dimensiones y la disposición de esta huella, por lo tanto podemos hacer un buen análisis. Yo creo que aquí, dado que tenemos la longitud a lo largo y a lo ancho de la vía de esta huella, podemos aplicar Pitágoras. Vamos a la pantalla del rack, ¿sí? Vamos a la carpeta de matemáticas y vamos a calcular la extensión o la longitud de la huella de derrape. Ingresamos uno de los catetos que está indicado en el croquis de 23 metros y el otro cateto de 5 metros y calculamos la extensión de la huella. Paso siguiente es considerar la variación de velocidad a partir de la huella de derrape. Vamos a la carpeta de velocidad, vamos a introducirnos y la cuarta ecuación es la ecuación predeterminada para velocidad de derrape. ¿Ok? Aquí tenemos la expresión, ustedes pueden revisar la teoría. Vamos a calcular ahora la variación de velocidad en derrape. La extensión de la huella ya la calculamos en el punto anterior, entonces vamos a aprovechar la herramienta de importar que tiene el rack. Importamos el resultado anterior. El coeficiente de fricción sugerido creo que estaba en el orden de los 0,6 y el ángulo de inclinación de las estrías promedio era de 65 grados. Y aquí tenemos el cálculo de velocidad perdida en ese lapso. Paso siguiente es sumar las dos velocidades en forma energética. ¿Sí? Vamos a tener que realizar el cálculo, a ver, sí, aquí están las dos ecuaciones. Entonces en la carpeta de variación de velocidad, otra vez la ecuación 7, suma de velocidades, nos va a permitir calcular la variación total de velocidad. Y vamos a importar el resultado de la velocidad estimada en el punto de la caída y luego importar el valor de velocidad perdida en el proceso de derrape. Hacemos clic en calcular y ya tenemos una estimación de cuál es la velocidad, en este caso alrededor de 81 km/h
en el punto del inicio del proceso de fricción. Fin del trabajo práctico número 4. Recuerden siempre guardar el proyecto y una vez que lo guardaron, se van a la herramienta de imprimir, imprimen y descargan el archivo en formato Word, y ese mismo archivo es el que deben el sábado o el viernes a partir de las 8 de la noche subir al campus para poder ser revisado por los docentes del curso.